entender, Señor, pero sobre todas las cosas que se haga carne en nuestros corazones para gloria de tu nombre. Amén y gracias, Señor. Mira al hermano que está a tu lado, mira para atrás. Qué bendición que todavía nos podemos congregar. Qué privilegio que todavía podemos escoger si venimos o no venimos. Qué privilegio, qué bendición. Hay hermanos en la fe que no gozan de la bendición que usted y yo estamos disfrutando. Y no se preocupe que nosotros no estamos muy lejos de eso. ¿Cuántos de nosotros creemos que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor? ¿Usted lo cree? A imagen y semejanza del Señor. Seres tripartitos, cuerpo, alma y espíritu. Por eso es que nosotros somos imagen y semejanza del Señor. Porque somos, ¿verdad?, seres tripartitos. ¿Cuántos de nosotros sabemos que nosotros no nacimos siendo hijos de Dios? Aún Adán, aún Eva no eran hijos del Señor. Eran criaturas de Dios, pero no eran sus hijos. El Padre tenía un solo hijo hasta ese momento, Jesucristo. Y escuchamos muchas veces por ahí, incluso nosotros tendemos a decir en ocasiones, es que todos somos hijos del Señor. Y no todos somos hijos del Señor. Todos somos hechuras suyas, pero no somos sus hijos. Y es bien importante que nosotros entendamos esto y más en este tiempo. Porque dice la palabra del Señor, por boca de Dios mismo, que antes de que el Señor venga en gloria, en su segunda venida, no en el arrebatamiento, que todavía la gente habla, Cristo viene pensando que el arrebatamiento es la segunda venida, y si el arrebatamiento fuera la segunda venida, el Señor vendría 3 veces, y la Biblia nunca nos ha hablado de 3 venidas. Dice que vendría la apostasía, y ya nosotros estamos en eso. Y la apostasía no viene del mundo. La apostasía se va a manifestar en el cuerpo de Jesucristo. En el cuerpo de Jesucristo. ¿Qué es apostasía? Deserción, rebelión o abandono de la verdad. Y hay principios espirituales que todavía nosotros debatimos si son ciertos o si son falsos. Porque nos hemos acostumbrado a que la palabra es para nosotros, pero la palabra no se trata de nosotros. La Biblia es para usted y para mí, pero la Biblia es la persona de Jesucristo. Dice la palabra en Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y a través de los años, pero específicamente en estas últimas eras, si pudiéramos decirlo de esa manera, hemos puesto en tela de juicio que el Verbo es Dios. Y aún nosotros, creyendo lo que dice la palabra, a veces pensamos que el Verbo es una cosa y que Dios es un ente diferente. Cuando claramente la palabra dice que el Verbo es Dios. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la Biblia, sí es un libro que tiene portada, índice, concordancia, letras, pero es la persona de Jesucristo. Es una persona que tiene mente, que tiene corazón. Por eso usted y yo somos personas. Porque nosotros tenemos mente, tenemos una voluntad, tenemos un corazón. Y eso nos hace ser semejantes al Señor. No nos hace dioses, tampoco nos convierte en sus hijos. Pero nosotros no podemos dividir que el Verbo es una cosa y que Dios
es otra cosa. Que la letra y la Biblia es una cosa y que la divinidad es otra cosa, porque bien dice que el verbo es Dios. La mayoría de nosotros no salimos del vientre de padres creyentes. La mayoría de nosotros, los adultos, ¿verdad? Los más adolescentes y los más pequeñitos de esta casa, sí. Pero ya nosotros en nuestra niñez, adolescencia, juventud, conocimos al Señor, pero no veníamos de una familia que había conocido al Señor. Y esto hace que nosotros vengamos con un bagaje, ¿verdad? Con un bagaje espiritual de mentira, con un bagaje espiritual incorrecto, con un bagaje espiritual no bíblico. Y a veces cuando nosotros nos convertimos al Señor, a nosotros se nos olvida que hay cosas a las que nosotros teníamos que renunciar, ¿verdad? Y venimos cargando con lucha, más allá de abrir puertas, realmente porque venimos con un adoctrinamiento familiar, cultural, y a veces lo que hicimos fue echarle polvo, porque como el Señor se olvida de todas las cosas, y no nos damos cuenta que a medida el tiempo avanza y más se aproxima la venida del Señor, todas esas cosas y todos esos archivos están comenzando a salir. Hay temas bien neurálgicos que muchas veces nosotros no tocamos en nuestras familias, y más en esta generación. ¿Qué usted y yo creemos del concubinato? ¿Qué usted y yo creemos del aborto? ¿Qué usted y yo creemos del homosexualismo? ¿Qué usted y yo creemos de carreras universitarias, de negocios, de finanzas? ¿Qué usted y yo creemos de los juegos de azar? ¿Qué usted y yo creemos de quién es Dios? Y muchas veces nosotros no nos sentamos con nuestros hijos, con nuestros esposos, con nuestras esposas, aún con hermanos en la fe, a discutir estos temas a la luz de la palabra del Señor. No qué opino, sino haga un examen. ¿Qué yo conozco? ¿Qué me enseñaron? ¿De dónde lo aprendí? ¿Cuál fue la fuente de esto que en muchas ocasiones se convierten en qué? En doctrinas en nuestras propias vidas? Y esto no es algo de este tiempo, porque como bien les decía, la apostasía saldría del mismo cuerpo de Jesucristo, porque dice que es el abandono de la verdad. Dice Gálatas 1, 6 al 7, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por lo que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Dice el griego, el original, ¿verdad? Específicamente la palabra verbo es logos. Y logos significa palabra, pensamiento, ley, pero significa razón. Y la palabra razón significa sabiduría, y la sabiduría es la capacidad para reconocer que la realidad profunda de Dios es el carácter fundamental de su divinidad. La razón es la capacidad para reconocer la realidad profunda de Dios, su carácter fundamental en lo que es su naturaleza. Entonces, si nosotros aplicamos la palabra razón en ese texto específicamente, el verbo es la prueba, la demostración, el argumento de la divinidad de Dios. Jesucristo es la prueba real de la existencia de Dios. Y si seguimos leyendo ese pasaje, dice que Él tomó forma de hombre, dice que se encarnó, pero esto no le quitó divinidad. Él dice que dejó su gloria, pero esto no le quitó divinidad.
El pueblo judío tiene una forma de pensar muy particular que no es incorrecta. Nosotros tenemos una forma particular no incorrecta. Ellos dicen que no hay espiritualidad sin materia, y esto es cierto. Por eso ellos están esperando un reino físico. No hay espiritualidad sin materia. Nosotros creemos en un reino espiritual, pero bíblicamente es ambos. Es espiritual y es físico. Y será espiritual y será físico. No podemos dividir la materia y lo espiritual. Y lo vamos a ver. ¿Dónde comienza esto? En Génesis 3, verso 1 al 5, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué hizo la criatura más astuta dentro de la creación en aquel entonces? Presentarle una alternativa de eternidad al hombre que no era a través de Jesucristo. Le dijo: puedes comer y no te vas a morir. Le presentó una alternativa de eternidad sin Jesucristo. Y ahí comienza todo el engaño y todo este andamiaje espiritual falso que va en contra de la justicia del Señor. ¿Qué ocurrió con esto? Que esto abrió un acceso a una revelación tomada de otra fuente. Allí habían dos fuentes: luz y tinieblas. Eso era lo que había allí: luz y tinieblas. Esto trajo un esquema de engaño con doctrinas de mentiras que se han repetido cultural y generacionalmente. Y esto trajo un engaño al concepto de la espiritualidad, trayendo falsas doctrinas, falsas prácticas espirituales y un falso concepto de lo que es ser espiritual. Y nosotros no podemos desligar lo espiritual de lo material, porque nosotros somos seres tripartitos. No podemos dividirlo. Y es importante que nosotros en este tiempo más que nunca aprendamos a discernir, porque Satanás es el padre de toda mentira. Y no significa que Dios no tiene poder, claro está. Pero nosotros tenemos que entender que el espíritu de Babilonia se va a manifestar como nunca antes en la historia, y Babilonia significa confusión. Y a los primeros que Satanás va a querer engañar, va a ser a la iglesia. Va a ser a la iglesia. Y el hilito es bien fino. Prácticas espirituales, el hilo es muy finito. Y si nosotros no conocemos al verbo, al que es la palabra, al que es la verdad, vamos a resbalar con mucha facilidad. Y esto nos va a llevar a apostatar de la fe. ¿En qué sentido? En negar la divinidad del Señor, en negar el poder de Dios, en negar y poner en tela de juicio lo que dice su palabra. Y lo hacemos cuando la palabra dice que nosotros juzguemos, claro está. Pero cuando nosotros no nos sentimos a gusto en una congregación, comenzamos a justificarlo con la palabra. Esa es una iglesia de falsa doctrina, cuando la realidad del caso es que usted mismo no sabe ni lo que la palabra doctrina significa. Me voy de aquí y se va para otra iglesia. Y allá esa ladilla lo va a perseguir también. ¿Por qué? Porque la gente se está congregando. Es que ese sitio me gusta tanto porque la adoración es bien tremenda, porque los pastores son bien chulitos, porque el trato es bien de familia. Me gusta tanto porque está cerquita de casa. Y los renglones para nosotros ser parte del cuerpo o de una congregación son bien superficiales.
son bien superficiales. Y a la primera que no te llamaron, usted se ofende. Y a la primera que no te saludaron, usted se ofende. El pastor hace unos martes nos decía en el culto de oración, Jesucristo viene a buscar una iglesia santa, refinada. Y yo le decía a la pastora María, pero también Cristo viene a buscar una iglesia que chorrea sangre. Viene a buscar una iglesia que chorrea sangre. Y si nosotros nos sentamos y nos detenemos a examinar el cuerpo de Jesucristo en Occidente y el precio que está pagando la iglesia en Oriente, estamos bien lejos de lo que es la iglesia de la Biblia, muy lejos. Y hay gente ahora mismo que está pagando con su propia vida y con su propia sangre. Y esa gente serán los primeros en resucitar en el arrebatamiento, mientras nosotros estamos aquí cómodos y callados, esperando que nos dijeran la palabra y esperando el domingo para que me expliquen escatología. Pero yo quiero la misma recompensa que ellos van a recibir en el arrebatamiento. Hermano, examínese. Examínese. Porque como yo acepté a Jesucristo como mi Salvador y la salvación no se pierde, si usted se cree que la recompensa suya es igual o mayor, examínese. Jesucristo pagó un precio muy alto y Él no nos mintió. Se lo dijo a Pablo, vete a Ananías y dile que es necesario que padezca. Estudia Ezequiel, cómo ese hombre se acostó cuántos días de un lado y se acostó cuántos días de otro, clamando, intercediendo por un pueblo. ¿Cuánto sufrió Jeremías? ¿Cuánto sufrió Daniel? ¿Cuánto sufrió José? ¿Cuánto sufrió Moisés? ¿Cuánto sufrió Pablo? ¿Cuánto estos hombres y mujeres de Dios que no son personajes de historias bíblicas? Que los personajes, me gusta mucho ese personaje, que son gente de carne y hueso, hermano suyo y mío en la fe. Y la realidad del caso es que nosotros pensamos que estamos pagando el precio. Estamos pensando, el miércoles le estaba contando a la pastora Silvia, nosotros estamos en Sams y fuimos una hora antes de que cerraran. Y parece que ese día soltaron a todos los locos de Ponce. Un ambiente rarísimo. Y estamos sentados en una de las mesas del Sam's Café, donde está el área de las pizzas. Y cuando yo miro, hay una señora que incluso parecía pentecostal. Se estaba comiendo un pedazo de pizza, se tomó un refresco, se levanta y se va. Pero de que yo hice así a que la vi aquí, fueron segundos. Y cuando yo la miro, ella saca, ella no tenía cartera ni nada, ella saca como una bazuca imaginaria. Ella la carga y se vira, la suelta, se vira y se va. Y yo le digo a Daniación, qué creepy, ¿qué pasó? Y yo le explico. A mí, yo me fui 1000 años luz atrás. Ella tenía un arma imaginaria, pero yo decía, si hubiera sido cierto que la sacaba, los primeros que iba a cogerla a nosotros, porque apenas ella estaba a 1 metro de mí. Y yo decía, Sandy, ¿tú estás preparada para esto? Y nada, eso pudo haber sido un tiroteo y me cogió una bala. Pero si lo hubiera hecho cuestionándome que yo negara mi fe, si lo hubiera hecho frente a la cara de mi hija, si lo hubiera hecho frente a la cara de mi esposo, yo decía, ¿realmente tú estás dispuesta a no claudicar en la fe? ¿Tú estás segura que el Verbo es Dios? No me dio miedo, pero la realidad del caso es que me estremeció y me hizo caer en una realidad, en que nosotros no estamos jugando. Satanás no está jugando. El Señor no está jugando. Los tiempos no están jugando en contra suya, ni en contra mía, ni a favor. Es el cumplimiento profético de una eternidad con Jesucristo. Y nos hemos acostumbrado a usar la palabra como mantequilla para el pan. Y si la quiero hoy como mermelada, y si la quiero mañana como peanut butter, y si la quiero mañana como aceite de oliva, ajo y orégano. Y la realidad del caso es que esto es Dios.
es Cristo mismo. Y aunque la Biblia dice que la salvación, claro está, es gratuita y no la perdemos, dice que la valoremos y que la guardemos, pero que nos santifiquemos. Y cada vez que yo leo el verbo y miro al verbo, dice Apocalipsis que sus ojos son como llamas de fuego. Y dice la palabra que los ojos son la ventana del alma, del corazón. Y si yo miro la palabra a través de los ojos de Cristo, que son ojos de fuego, dentro de Él hay fuego. Y cada vez que yo mire la palabra, hay algo en mí que se tiene que santificar. Hay algo en mí que tiene que ser transformado. Hay algo en mí que tiene que ser libre. Porque es la persona de Dios, la muestra viva del santo, del 3 veces santo. No es opcional que mi vida se quede inerte. No es una opción, porque su gloria y su santidad transforman mi forma de pensar. Y el enemigo, en el principio, trató de darles alternativas al hombre de una eternidad sin arrepentimiento. Nos cuesta responder a llamados, nos cuesta someternos a procesos con Dios. Le cuestionamos hasta cuándo. Eran 2 semanas, Señor, iba un mes. Era para un año y llevo 5. Llevo 30 orando por esto. Pareciera que tú no respondes. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para decirle a Él cómo, cuándo, dónde y por qué? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionarle al Señor cómo santificar nuestra vida? ¿Quiénes somos? Pero nos hemos acostumbrado a la identidad de hijo. Nos hemos acostumbrado a la identidad de que fuimos redimidos, justificados y adoptados. Eso es cierto. Pero si no me acuerdo de que cada vez que yo me meto a mirar los ojos de Jesucristo a través de su razón, que es la palabra, y mi vida no es cambiada, hay algo en mi mente que no está bien. Hay algo en mi mente, hay algo en mi corazón que no es correcto. Hay algo que está cauterizado. Hay algo que está cerrado. Y dice la palabra que su espíritu nos guía a toda verdad. Nos guía a toda verdad. Entonces nos engañamos. Es que yo no puedo leer eso porque es que de verdad yo no lo entiendo. No hagas al Señor mentiroso. Ay, no, yo en esos temas no me meto. Eso que lo explique Rowena. Ah, no, eso, el duro en eso es el pastor. Mire, hermano, dele gracias al Señor que hoy podemos estar aquí. Nosotros no sabemos si el domingo lleguemos. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor por esta casa. Dele gracias al Señor porque hay gente que está levantando sus manos, de que hay gente clamando por usted. Señor, que resista. Señor, que persevere. Señor, que no desmaye. Señor, que no flaquee. Padre, míralo en este trabajo, guárdalo. Padre, guárdalo. Que no avergüence tu nombre, que no avergüence el testimonio de tu iglesia. Señor, que no traiga vergüenza a tu nombre. Seamos humildes en eso, tanto para nosotros como para nuestros hermanos en la fe. Porque nosotros muy pronto vamos a estar en esa misma posición. Y vamos a anhelar que haya un cuerpo clamando por usted y por mí, para nosotros no negar la fe. No negar la fe. Dice 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Como bien les dije, Él es la prueba, la demostración, el argumento de la divinidad. Y aquí nos vamos a detener unos minutos
No quiero tomar mucho tiempo. Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa fue la lucha de Eva y de Adán. No fue con una serpiente, fue con potestades, fue con gobernadores. Y mientras estudiaba este texto, la palabra principados viene del griego archer y significa arquitectura. Principados y gobernantes significa arquitectura. Y la arquitectura es la funcionalidad para crear entornos habitables que satisfagan las necesidades humanas. Eso fue lo que ocurrió en Edén. Satanás quiso imitar al arquitecto, al creador. Él estaba allí, él fue testigo de lo que Dios hizo. De lo que la Trinidad hizo, él fue testigo, él estaba allí, él lo vio. Y él se copió. Él quería copiarse. Y potestades y gobernantes en regiones celestes, porque él necesita un cuerpo, porque él vive en regiones celestes, porque no hay espiritualidad sin materia. Él comenzó a construir una arquitectura, fundamentos espirituales de mentira. No vas a morirte. Tú vas a conocer, pero no vas a morirte. Y fueron abiertos sus ojos. Y fueron abiertos sus ojos. Se cerraron los ojos espirituales, pero se abrieron los ojos del alma. Fueron abiertos sus ojos. Y hay una religión, corriente, llámelo como usted quiera, que son los masones. ¿Y cómo se llama el ente espiritual o la divinidad de los masones? El gran arquitecto. ¿Ah? Baphomet, el gran arquitecto. En Génesis había un árbol de la vida y un árbol del conocimiento, ¿cierto o falso? Dice Hebreos 3:4, toda casa tiene un constructor, pero Dios es el arquitecto del universo. Y dice Génesis 2:17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dice, 1 Timoteo 6, 20, 21, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. Eso no fue lo que hizo Adán y Eva. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Eso no fue lo que hizo Eva. Y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Si lo cambiamos es conocimiento. La cual profesando algunos se desviaron de la fe. Eso no lo escribió Pablo para esa generación. Eso ocurrió en Génesis 3. La arquitectura espiritual quiere dividir la humanidad de Cristo encarnado y la divinidad de Dios. Él es excelente profeta, él es excelente maestro. Él fue un hombre de bien, un modelo, pero él no es Dios. Eso es lo que la mayoría de la gente. Y yo he escuchado muchas personas que le sirvieron al Señor, que le siguen sirviendo al Señor, pero han puesto en sus últimos años, han puesto en tela de juicio la divinidad de Dios. De ahí parte toda la construcción espiritual que se presentan para alcanzar la eternidad. Ofertas de espiritualidad que apuntan a la autorrealización del ser. No desde el arrepentimiento, que ese es el evangelio del reino. Todas estas espiritualidades que Satanás nos presenta nos llevan a la autorrealización del ser. Y aún nosotros estando en congregaciones de sana doctrina, a veces utilizamos el cristianismo y nuestra vida cristiana para una autorrealización. Y no hemos entendido que no se trata de un amuleto para un éxito, sino de la persona misma de Dios. Satanás le ofreció caminos alternativos que no son Jesucristo. Prácticas espirituales a las que se le da derecho legal a Satanás. Y tenemos que tener claro que solamente hay dos fuentes.
luz y tinieblas. Dice segunda de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio, refiriéndose a Satanás. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Comenzó en Génesis. El misterio de la iniquidad, la arquitectura espiritual de potestades y gobernantes en regiones celestes comenzó en Edén. Pero hay un hasta que él sea quitado por medio del que es la palabra. Pablo nos habla en 2 de Tesalonicenses de un poder oculto de maldad que ya opera en el mundo. Y este poder se opone a la justicia de Dios, a su plan redentor. Si lo que a usted le están predicando, o lo que usted está estudiando, o lo que usted está leyendo, no lo lleva a una convicción de pecado, a una confesión, no lo lleva a un cambio de mente, no lleva mi corazón a arrepentimiento, eso no es evangelio. Si lo lleva a una autorrealización del ser, es una falsa doctrina. Aunque usted esté en una congregación de buena doctrina, de sana doctrina, de verdades bíblicas, de fundamentos bíblicos, si usted está practicando y sirviéndole al Señor con una mente de autorrealización sin arrepentimiento, eso no es evangelio. Eso no es evangelio. Yo hablaba con una persona estos días por teléfono y me decía, tengo un compañero de trabajo que es así, así, así. Y me hablaba de cómo Dios lo usaba y era algo tan lindo, y esa persona pues tenía unos traumas de niño bien fuertes, pero me dice, pero él es homosexual. Y yo me quedé bien sorprendida porque la manera en la que me lo presentó, era un hombre de Dios, poderoso, pero era homosexual en transición, ¿verdad? Que se denominaba trans, él mismo se identificaba como trans. Y va a la iglesia, y esta persona me dice, ¿va a la iglesia? Y yo le dije que va a una iglesia. A una iglesia cristiana, sí, pero la iglesia a la que va se llama Iglesia de Afirmación. Y yo estoy hablando por videollamada con esta persona, y hice así, y la persona me hizo como que, me hace en el teléfono, como que no te metas en eso, porque no podemos pecar de demasiada gracia. ¿Y yo qué? Que no podemos pecar de demasiada gracia, porque nos convertimos en jueces. Yo sudé. Yo no podía creer eso, de la persona que me lo está diciendo que es cristiana. Yo decía, Padre, ¿qué es esto? No podemos pecar de demasiada gracia, y el Señor lo usa aún con sus uñas y con sus pestañas y con su... Yo decía, el Señor le ama. Pero una cosa es la gracia, una cosa es afirmar y otra cosa es la palabra. Y lo que está mal, está mal. Y si esa persona en esa área está atada, pues oremos para que el Señor lo desate y lo haga libre. Pero no lo podemos afirmar en su pecado. Por eso, siéntese en su casa. Si usted no hace altares familiares, por lo menos tome conversaciones. ¿Qué nosotros creemos del concubinato? ¿Qué nosotros creemos? ¿Qué usted le va a decir a sus hijos si se quiere ir a vivir con el novio o con la novia? ¿Qué dice la palabra del matrimonio? ¿Qué dice del compromiso? ¿Qué dice la palabra de la crianza? ¿Qué dice la Biblia de la identidad? ¿Qué dice la palabra? Filtremos nuestra vida en Cristo, en Cristo. Filtremos nuestra vida en Cristo, en Cristo. No en la universidad, no en el instituto bíblico. Filtrémonos en el que es el verbo, que es Dios. Que es Dios. Aún cuidémonos de las versiones que usamos. Las versiones digitales son medio peligro. Usted no se ha dado cuenta que cada vez que usted abre la versión digital está actualizada, porque usted tiene que estar actualizando la palabra. Todo el tiempo. Todo el tiempo. La TLA te coge 5 versos bíblicos y te los engloba en 2. Porque es que te incluye todo ahí. Y el Señor es bien específico. El Señor es bien detallista. Entonces cuidémonos de estas cosas. ¿Qué es una falsa espiritualidad? Hágase un examen.
¿Qué cosas usted practicó antes de venir a Cristo y aún en Cristo? El horóscopo, lectura de mano, el tarot, el grounding, la nueva era, los juegos de azar. Busque la santería, la brujería. Busque para atrás. No es que usted haga retroinspección ni nada de eso. Es adicto a la hipnosis. Es adicto a la profecía. Busque. Haga un examen. Yo vine de los testigos de Jehová. ¿Qué creían los testigos de Jehová? Mire, los testigos de Jehová creían que Jesucristo venía, cierto, pero se equivocaron un montón de veces. Hicieron un combo de gente. Y ellos no reconocen que Jesús es Dios. Ellos les gusta llevar una buena vida moral y tienen buenos valores. Y creen en la familia, en el matrimonio, en la crianza de los hijos. Y salen a evangelizar. Pero ellos no creen que Jesús es Dios. Los mormones, los mejores anuncios son de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Los mejores anuncios. Y después cuando le ponen el sello al final, tú dices, la dañaron. Y son bien lindos y esos nenes son bien buena gente. Me regala un vasito de agua. Estudie, chequee, piense, pregúntele a su mamá, mira, ¿alguna vez tú me llevaste a una consulta? ¿Alguna vez tú me llevaste a un medium? ¿Jugaste ouija? ¿Usaste bolitas de Buda? ¿Practicas la yoga? Hay cristianos que practican la yoga, no, porque eso es bueno para enderezar esto y aquello lo otro. Mire, cada posición de yoga tiene un nombre de un espíritu inmundo. Y eso es un culto al sol. Y la posición es al dios de ellos, al Brahma. Los quiroprácticos son muy buenos, pero usted tenga cuidado. Las piedras calientes, las estéticas, tenga cuidado. Las terapias, tenga cuidado. Las regresiones, con los psicólogos, tenga cuidado. El Señor les ha dado entendimiento, madurez, claro que sí, a los que son creyentes, pero los que no, los van a meter en falsas prácticas y les va a afirmar su pecado. Tenga cuidado. Y hay gente que viene a las congregaciones a buscar consejería pensando que le van a poner en práctica este tipo de cosas. Y esos son disparates. Eso es mentira. Eso es pecado. Y eso pone en tela de juicio la divinidad del Señor. Cuidémonos de lo que cargamos, del ojito, del arbolito de la vida nueva. Cuidémonos de las Pandoras, cuidémonos de lo que vemos, cuidémonos de lo que escuchamos, cuidémonos de lo que nos ponemos, cuidémonos. No practiquemos una espiritualidad que no sea de la palabra. Cuidémonos, porque luego vamos a estar confundidos y eso se mezcla con los dones que el Señor le ha dado a usted. Y en este tiempo la gente tendrá visiones, experiencias espirituales, pero con esa mezcolanza usted no va a saber discernir lo que viene del Señor y lo que no es del Señor. Y va a tener a los pastores locos. Tuve un sueño con esto y con esto y con esto. Y ellos ni siquiera van a poder discernir lo que usted le está contando, porque usted no está siendo honesto. Y usted se cree que es un misterio y que tuvo la experiencia de Juan. Es para que me expliques que vi 3 bolas y una cosa así. Mire, usted cuéntele lo que usted estaba viendo, cuéntele lo que usted estaba practicando y cuéntele dónde usted se metió. Seamos honestos, porque nos echamos el brillito de los dones, porque todos profetizamos, porque esto es una casa profética, eso es cierto, pero usted profetice bajo la palabra, usted declare bajo la palabra. Las vibras, los mantras, la energía, la reencarnación, el vegetarianismo. Si es por salud, amén. Pero si es por otra cosa, usted tenga cuidado. El Islam. A veces queremos amar tanto a los árabes que tampoco discernimos en muchas cosas. Alá no es Dios. Me gustan tanto las novelas turcas, cuidado. Las series coreanas, cuidado. Cuidado, que esa gente tiene 40,000 dioses. Cuidado. Cuidado con los animes.
Cuidado, cuídese, cuídese. No deshonre al Señor. Los juegos de video, la serie. Hermano, tenga cuidado con el streaming, con lo que usted ve. Tenga cuidado, porque estamos siendo engañados. Es más fácil tener al nene tranquilo y le doy esto. Es más fácil para tenerlo bebiendo en la calle que se quede aquí. Cuidado, no peque de tanta gracia. Cuidado. Y yo sé que estos son temas bien incómodos, pero si la palabra a nosotros no nos incomoda, no es evangelio. Y nos gusta el amor, claro está, pero por amor el Señor es celoso. Y por amor Él nos santifica. Y por amor Él va a venir. ¿Lo merecemos? No. Este mundo está hecho un desastre, pero Él quiere. Él quiere vivir en usted, Él quiere vivir en mí, Él quiere habitar con nosotros. Y si Él quiere, ¿quiénes somos nosotros para decirle que no? Entonces, en el principio era el verbo. En el medio era el verbo y al final Él sigue siendo el verbo. En el principio eres la razón, el argumento, la prueba. En el medio y al final lo va a seguir siendo. Jesucristo viene y viene en carne, en un cuerpo glorificado. En un cuerpo glorificado. Y Él está en eternidad con un cuerpo glorificado. Es el Padre, es el Hijo, es el Espíritu Santo, es el Espíritu de verdad que está en Dios. No se transforma, son tres personas en una misma divinidad y usted tiene que estar claro en eso. Él vino, sí, y viene, sí. En el arrebatamiento vienen las nubes, no va a pisar la tierra. Su segunda venida cuando pisa la tierra. Métase en la revelación de quién es Dios, métase. El mundo va con la intencionalidad de una sola religión. Espiritualidades sin arrepentimiento. Eso es lo que viene a ser el anticristo. Espiritualidades sin arrepentimiento. Y el cristianismo es el único que no va a encajar ahí dentro. No va a encajar. No va a encajar. Exactamente. Así que examínese, lléveselo para su casa, medite, Señor, abre mi mente y hazme recordar y comience a renunciar. Comience a renunciar toda práctica que usted recuerde y la que no recuerde. Señor, tráeme a memoria toda práctica espiritual errónea del cual yo haya sido partícipe, todo portal que yo habrá abierto, para que eso sea cerrado en el nombre de Jesucristo y los ojos del entendimiento sean abiertos, para que nosotros conozcamos quién es Dios. Amén. Así que ponte de pie. Señor, tú nos conoces más que nosotros mismos. Padre, nuestra mente es finita, pero tú eres soberano, tú eres la mente maestra, Señor. Tú nos hiciste con tus propias manos. Nuestro embrión vieron tus ojos, Señor. Nosotros te vimos, tú nos miraste, tú nos formaste. Tú formaste cada parte, cada lóbulo de nuestro cerebro. Tú formaste todos nuestros huesos, Señor. Tú formaste todos nuestros nervios, nuestros músculos, todas nuestras células, todos nuestros sistemas conforme a tu imagen. Señor, nuestra alma tú la formaste. Nuestro espíritu fue soplado, Señor, por el aliento de tu boca. Qué obra maravillosa. Y nosotros, Señor, no queremos ser estorbo. Nuestra naturaleza caída, Señor, no quiere ser estorbo para la revelación de quién eres en nosotros.
Y nosotros queremos arrepentirnos una y otra vez, queremos cambiar nuestra forma de pensar, queremos renovar nuestra mente. Queremos renovar nuestra mente, Señor, para entender la grandeza de tu divinidad, la verdad de tu divinidad, Señor. Tú eres el único Dios verdadero. Tú eres el único Dios verdadero que está vivo, que viene, que lo veremos, Señor. Hay tantas personas que con una simple mentira, Señor, se enamoran, pero dependen de tantas pruebas para reconocer una verdad. Tú eres la verdad misma, tú eres la prueba innegable de la existencia del Rey del universo. Y si hay duda en nosotros, Señor, yo te pido, Señor, que lo arranque. Que venga tu sangre y nos lave la mente y el corazón y aún nuestros labios, Señor. Que venga y nos lave y nos santifique. Y abra nuestros ojos, Señor. Abra nuestros ojos, Señor, para conocer la verdad de tu persona, la grandeza de tu santidad y el acceso que ganamos por medio de la cruz y de la resurrección de tu Hijo Jesucristo. Abre nuestros ojos para entender que tenemos acceso a verte y a conocerte. Que no hay caminos alternos, que tú mismo eres el camino. Tú mismo eres el camino y tú no nos pides, Señor, que escalemos, porque tú mismo te entregaste. Tú solamente pides que creamos y que recibamos, Señor, la palabra de que tú eres Dios. Y en esta noche lo reafirmamos, creemos y te recibimos como nuestro Dios. Yo bendigo este pueblo y yo te pido, Señor, que tu Espíritu siga ministrando su mente y su corazón a la revelación de quién eres, Señor, y que, como dice la palabra, contendamos en la fe para que aquellos, Señor, que aún no te conocen, conozcan tu verdad. Para gloria de tu nombre te pedimos esto, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y gracias. Aleluya.